El motor del Tesla Model S zumbaba con una elegancia casi imperceptible mientras se deslizaba por la avenida Presidente Masaryk, un hilo brillante en el tejido urbano de Polanco, el opulento corazón de la Ciudad de México. Dentro, en el habitáculo de cuero vegano y acabados de carbono, Gabriel Velasco, a sus 35 años, era la personificación del éxito de la nueva era. Su chaqueta de lana fría, de un gris casi metálico, y su camisa de lino blanco inmaculado, parecían haber sido diseñadas para fusionarse con la arquitectura futurista de su oficina. Llevaba gafas de montura fina que ocultaban unos ojos de un azul intenso, casi eléctricos, cuya mirada solía ser tan calculada como los algoritmos que gobernaban su imperio. Gabriel era el CEO de Velasco Innovación, una empresa de tecnología que había ascendido como un cohete en el ecosistema de las startups, transformando la forma en que millones de personas se conectaban y consumían información. Había construido su fortuna sobre la eficiencia, la velocidad y una lógica desapasionada. Su día a día era una coreografía de reuniones con inversionistas globales, videollamadas con equipos en Singapur y Silicon Valley, y el incesante tecleo de su portátil ultrafino. El aroma a café de especialidad y a ozono, filtrado por los sistemas de climatización de su coche y su oficina, era la fragancia de su existencia. Para Gabriel, el pasado era una abstracción, un dato en una base de datos histórica, ineficiente e irrelevante. Había crecido en un hogar donde la única divisa era el progreso, el futuro, el adelante. Sus padres, científicos brillantes pero emocionalmente distantes, le habían inculcado que la nostalgia era un lastre y que el único valor residía en la innovación constante. Había abrazado esa filosofía con fervor, construyendo un muro de acero alrededor de su corazón, sacrificando cualquier lazo emocional profundo en el altar de la ambición. El recuerdo de una abuela cariñosa que le contaba historias de antepasados lejanos y le regaló un viejo medallón, se había desvanecido en la bruma de su mente, un eco tenue de un pasado que prefería ignorar. Se había acostumbrado a la soledad, incluso la cultivaba, viéndola como un espacio de máxima productividad. A veces, en las raras ocasiones en que se permitía un momento de quietud, una punzada de vacío se colaba por las grietas de su armadura, un sentimiento fugaz que rápidamente reprimía, sumergiéndose en nuevas métricas, nuevos códigos. Su vida era una perfección algorítmica, pero carecía de alma, un código sin un propósito más allá de la eficiencia. Laura, su asistente personal, una mujer de unos 30 años con un corte de pelo impecable y una eficiencia que rivalizaba con la suya, se inclinó ligeramente desde el asiento del copiloto. Señor Velasco, el funeral de su abuelo, don Arturo, es en 2 días en Veracruz. Los arreglos están hechos. Y la lectura del testamento se realizará al día siguiente, en el puerto. Su voz era pulcra y profesional, sin fisuras, aunque notó el leve temblor en su propia mano al mencionar el tema. Gabriel frunció el ceño. Un funeral. La palabra le resultaba extraña, lejana. Su abuelo, Arturo, había sido una figura en su infancia, pero lejana, desdibujada por años de distancia y el desinterés de Gabriel por cualquier cosa que no fuera su imperio tecnológico. No había asistido a muchos funerales y siempre los había visto como una pérdida de tiempo. ¿Es realmente necesario que asista, Laura? Tengo la presentación de la fase beta de Nexus el mismo día. Podría enviar a un representante. Su tono era monocorde, casi aburrido, como si la muerte de su propio abuelo fuera un simple obstáculo en su agenda. El testamento especifica su presencia, señor, respondió Laura, su voz manteniendo la calma profesional. Parece que el abuelo le ha dejado algo en particular, algo que debe recibir usted personalmente. Un suspiro de impaciencia escapó de los labios de Gabriel. Este tipo de formalidades lo sacaban de quicio. Muy bien, organice el jet privado. Estaré allí, pero solo el tiempo estrictamente necesario. Y asegúrese de que mi presentación de Nexus se grabe y se transmita en vivo,
No puedo permitirme una interrupción en el lanzamiento. Su voz era cortante, definitiva. Laura asintió, su rostro inexpresivo, aunque por dentro se preguntaba qué tipo de herencia podría haber dejado un humilde abuelo, un viejo lobo de mar, a un magnate tecnológico tan desapegado. Mientras tanto, a miles de kilómetros de ese oasis de poder, en el corazón del viejo puerto de Veracruz, el sol de la mañana ya caía a plomo sobre los viejos muelles, impregnando el aire con el inconfundible olor a salitre, a pescado fresco y a motores diésel. El puerto, un tapiz de barcos pesqueros destartalados y cargueros oxidados, era un mundo en sí mismo, ruidoso, bullicioso, vibrante con la vida de quienes dependían del mar. Aquí, el tiempo no se medía en segundos de bolsa de valores, sino en el ritmo de las mareas y el vaivén constante de las olas. Don Ricardo Solano, un hombre de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y el viento, y unas manos callosas que contaban historias de una vida en el mar, se movía entre los viejos botes, ayudando a los pescadores con sus redes. Su cabello blanco y su barba rala contrastaban con sus ojos, de un azul pálido pero llenos de una sabiduría profunda y una bondad inquebrantable. Vestía una camiseta de algodón descolorida y unos pantalones de mezclilla remendados. Su vida era sencilla, forjada en la honestidad del trabajo manual y la camaradería de la gente del mar. Su única compañía era un viejo perro salchicha, Capitán, que lo seguía a todas partes. La vida de don Ricardo no era fácil. Su pequeña casa de madera en la orilla del mar, amenazada por la erosión costera y la especulación inmobiliaria, era su único refugio. Las mareas, a veces, llegaban hasta el umbral de su puerta. Los pescadores jóvenes, influenciados por la ambición de la ciudad, se burlaban de su apego a las viejas tradiciones, a la idea de que el mar era más que un medio para hacer dinero. Su mayor preocupación era su nieta, Sofía, de 22 años, una joven idealista y estudiante de biología marina, que vivía con él y soñaba con proteger el océano. Sofía, con sus ojos vivaces y su pasión por la naturaleza, era el motor de su vida, la esperanza de que la sabiduría del mar no se perdería en la vorágine de la modernidad. Esa mañana, un rayo de sol se colaba por las rendijas de la vieja bodega de barcos de don Arturo, el abuelo de Gabriel, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Don Ricardo, con una sonrisa cansada, reparaba una red de pesca, el aroma a salitre y a alquitrán llenando el pequeño espacio. Capitán maulló pidiendo atención, y don Ricardo, con una ternura infinita, le ofreció un trozo de su único pan. Pronto, amigo, pronto tendremos mejores días. Siempre hay un secreto que espera ser descubierto en el mar. El jet privado de Gabriel aterrizó en el pequeño aeropuerto de Veracruz, un anacronismo en la era de los grandes aeropuertos internacionales. El coche, con su brillo futurista, contrastaba brutalmente con las viejas pistas de aterrizaje y las palmeras que se mecían al viento. Gabriel, con su traje impecable y su aire de urgencia, se apeó del vehículo. Su asistente, Laura, un paso detrás de él, con la tableta en mano. El aroma a cuero y a un costoso perfume masculino se mezclaba con el olor a salitre y a humedad del aire tropical. Gabriel asistió al funeral de su abuelo con la frialdad de un hombre de negocios en una transacción. Su mente estaba ya en la presentación de Nexus. Las pocas personas que asistieron, viejos marineros y vecinos del puerto, lo observaron con una mezcla de curiosidad y desaprobación, percibiendo su distancia emocional. La lectura del testamento se realizó al día siguiente, en el viejo muelle, con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y el chillido de las gaviotas como telón de fondo. El notario, un hombre de rostro serio y voz monótona, leyó las últimas voluntades de don Arturo. Los herederos recibieron modestas sumas de dinero, algunas propiedades pequeñas, y luego el notario se detuvo. Y para mi nieto, Gabriel Velasco, dejo mi más preciada posesión, el Viento del Sur, mi viejo barco de pesca,
y con él la promesa de una vida diferente. El notario entregó a Gabriel una llave oxidada, atada a una pequeña brújula de latón, gastada por el uso. Gabriel se quedó boquiabierto. Un barco, viejo, oxidado. La idea le resultó irritante, absurda. Su mente digitalizada no concebía la relevancia de una chatarra flotante. ¿Un barco? ¿Es una broma? No tengo tiempo para esto. Mi abuelo sabía que yo no soy un hombre de mar. ¿Qué clase de herencia es esta? Su tono era tajante, como si la herencia fuera un error en una transacción. Don Ricardo Solano, que estaba de pie entre los viejos marineros, escuchó las palabras de Gabriel. Su mirada, serena y sabia, se posó en el joven, escrutándolo con una curiosidad que iba más allá de la simple transacción comercial. Vio la irritación en los ojos azules de Gabriel, pero también una profunda, aunque velada, desconexión. El anciano pescador sintió el contraste, no solo entre sus mundos, sino entre el alma de aquel joven y el espíritu del mar que los rodeaba. El aroma a salitre y a madera vieja parecía envolver a Gabriel, invitándolo a ralentizar el ritmo. El viento del sur fue el alma de don Arturo, dijo don Ricardo. Su voz era un murmullo suave, casi un susurro, como el roce de las olas contra la orilla. Un barco con historia, con secretos. Él pasó su vida en el mar, buscando algo más que peces, buscando la verdad. Sus manos, manchadas de salitre, se frotaron con lentitud. No había rastro de avaricia en sus ojos, solo un profundo respeto por el legado de su amigo. Gabriel sintió una punzada de irritación. «Mire, señor, no estoy interesado en historias de pescadores. Soy un hombre de negocios. Quiero vender el barco. Dígame a quién puedo contactar para deshacerme de esta chatarra. Urgente». Su mandíbula se apretó. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la brújula oxidada. La impaciencia lo carcomía. «No es una chatarra, joven. Es un tesoro, como lo fue su abuelo. Él creía en el mar, en sus secretos. Él siempre llevaba esa brújula. Dijo que un día esa brújula le mostraría el camino a algo grande, algo que cambiaría su vida». Don Ricardo miró a Gabriel, luego a la brújula que el joven sostenía con desdén. Él buscaba algo más que oro, buscaba la historia, la verdad. «Señor Solano», intervino Laura, con su voz calmada y profesional, percibiendo la creciente tensión. «El señor Velasco está en una situación urgente. Él tiene responsabilidades millonarias. Si usted conoce a alguien interesado en chatarra naval, por favor, permítanos cerrar este asunto». Don Ricardo miró a Gabriel, luego a Laura. Percibió la desesperación en los ojos de la asistente, la rigidez en el cuerpo del joven empresario. «El precio de este barco no se mide en monedas, señorita», dijo don Ricardo, sus ojos regresando a Gabriel. «Pero hay una forma. Le ayudaré a venderlo, pero solo si me deja contarle la historia del viento del sur y de su abuelo. Y si usted, por una vez, se toma el tiempo de escuchar, de buscar más allá de los números, quizás encuentre algo que su abuelo quería que encontrara. Algo que lo conmueva, que lo cambie, que le revele una verdad. Entonces el barco será suyo, o no, y el precio lo pagará su corazón, su alma». Gabriel se quedó boquiabierto. Un contrato tácito, basado en una promesa tan efímera como el aire. Absurdo, ilógico, irritante. Pero el tiempo se agotaba. Necesitaba deshacerse del barco. Tomó una respiración profunda. «Bien, le escucharé», dijo, sus palabras sonando vacías, como una formalidad sin importancia. «Espero que su historia no sea una pérdida de tiempo». Su mirada era de escepticismo, pero había algo más, una chispa de curiosidad que él mismo no reconocía. El trato, insólito, se había sellado, y con él el destino de ambos hombres, entrelazados por un viejo barco y un secreto que aguardaba en sus profundidades. El aroma a salitre y a una historia añeja llenó la nariz de Gabriel,
una fragancia extraña en su mundo aséptico y digital. El olor a salitre y el eco de las palabras de don Ricardo, el precio lo pagará su corazón, su alma, persiguieron a Gabriel Velasco hasta la pulcra y aséptica frialdad de su jet privado, y luego a su despacho en la Ciudad de México. La llave oxidada y la brújula de latón, el legado de su abuelo, yacían sobre su escritorio de ébano, reliquias anacrónicas en medio de pantallas brillantes y dispositivos de última generación. Gabriel los observó con una mezcla de irritación y una incipiente curiosidad, una sensación tan inusual que lo descolocó. Sus dedos, acostumbrados al tacto liso de las pantallas, rozaron el metal frío de la brújula. El leve olor a humedad y a un tiempo olvidado que emanaba de los objetos contrastaba brutalmente con el aroma a café gourmet y a ozono de su oficina. «Laura, prepare la venta del Viento del Sur, lo más rápido posible», dijo Gabriel, su voz volviendo a su tono habitual de eficiencia. Laura asintió, su rostro inexpresivo. Él había prometido escuchar, pero una promesa hecha a un excéntrico pescador en un momento de necesidad no era una prioridad en su mundo. Sin embargo, mientras el equipo legal preparaba la documentación para la venta, la imagen de don Ricardo, con sus ojos sabios y su sonrisa tranquila, se negaba a desaparecer de su mente. Y esa frase, «el precio lo pagará su corazón, su alma», resonaba como una campana en la vasta catedral de su conciencia. La presentación de Nexus fue un éxito rotundo. El nuevo sistema de inteligencia artificial de Gabriel fue aclamado como el futuro de la conectividad. Los titulares elogiaron su genio, su visión. Pero en lugar de la euforia habitual, Gabriel sintió un vacío. La satisfacción profesional era efímera. Esa noche, en la soledad de su penthouse, la brújula de su abuelo parecía llamarlo. Se sirvió un whisky añejo, el hielo tintineando en el vaso, y por primera vez en años permitió que el recuerdo de su abuelo se filtrara en su mente. Cerró los ojos. Una imagen fugaz. Su abuelo, Arturo, sentado en la cubierta del Viento del Sur, bajo el sol poniente, con la misma brújula en la mano, contándole historias de piratas y tesoros. Una historia que Gabriel, de niño, había escuchado con fascinación, pero que, con el tiempo, había descartado como fantasías infantiles. Monólogo interno. 1 de Gabriel. ¿Qué demonios es esto? ¿Un simple objeto? No creo en fantasías, solo en datos y probabilidades. Pero esta brújula, el recuerdo de mi abuelo, la forma en que sus ojos brillaban al hablar de tesoros, siempre lo ignoré. Lo consideré un viejo soñador, aferrado al pasado. ¿Pero la brújula? ¿Acaso tiene algún significado oculto? Mi familia, a la que he ignorado toda mi vida en pos del éxito. ¿Y si hay algo más de lo que don Ricardo sabe, o lo que él mismo no me ha dicho? Siento una extraña punzada en el pecho, una mezcla de miedo y una excitación inusual. Este no es mi mundo. Mi mundo es el futuro, la tecnología, la eficiencia. Pero esta brújula, con su olor a pasado, me está jalando hacia una dirección desconocida. 700 caracteres. El subplot, biplot, comenzó a complicarse en el lado de don Ricardo. Sergio Rojas, un implacable y avaricioso promotor inmobiliario, conocido por sus prácticas sin escrúpulos y sus conexiones políticas, le entregó una orden de desalojo definitiva. Rojas quería comprar a precios irrisorios las viejas casas de los pescadores, incluyendo la de don Ricardo, para construir un moderno complejo turístico en la orilla del mar. El pueblo pesquero, un bastión de tradición y comunidad, era un obstáculo en su camino. El aroma a moho de la orden de desalojo, impresa en un papel barato, contrastaba con el olor a salitre de la casa de don Ricardo. El anciano se sintió desfallecer. Sofía, su nieta, supo de inmediato que estaban al borde del abismo. De regreso en su penthouse, Gabriel continuó con su inusual obsesión. Los recuerdos de su abuelo se volvieron más nítidos. Recordó una frase que su abuelo siempre repetía.
El tesoro no es lo que se encuentra, sino el camino que se recorre para encontrarlo. Gabriel tomó la brújula. La examinó con su mente analítica. No era una brújula ordinaria. Tenía una pequeña inscripción oculta en la base, grabada con una letra antigua y elegante, la misma letra que había en el diario de su abuelo que encontró en el barco. Donde el viento del sur te guíe, la estrella del norte te revelará. La frase no tenía sentido inmediato, pero sus ojos se posaron en la esfera de la brújula. Parecía haber una pequeña marca, apenas perceptible, en uno de los puntos cardinales, un punto que solo era visible bajo una luz específica. Con una linterna UV de su laboratorio, Gabriel iluminó la brújula. Una red de líneas finísimas, como venas luminosas, apareció sobre la esfera, revelando un complejo patrón de coordenadas y símbolos. No eran coordenadas geográficas convencionales, sino una serie de acertijos que apuntaban a puntos de referencia específicos en el Golfo de México, ocultos bajo nombres de constelaciones y antiguas leyendas marinas. El shock lo golpeó con la fuerza de un rayo. No era una brújula ordinaria, era un mapa codificado. El tesoro de su abuelo no era una fantasía, era real. El medallón que llevaba en su cuello, regalo de su abuela, parecía vibrar con una energía propia, el metal frío sobre su piel. El aroma a salitre y a la promesa de una aventura llenó su nariz. Monólogo interno. 2 de Gabriel. ¡Un mapa! ¡Codificado! Mi abuelo, él no era solo un pescador, era un buscador, un explorador. Siempre lo ignoré, lo subestimé, lo consideré un excéntrico, pero él estaba en una misión. Y esta brújula, este diario, son la clave. ¿Qué es este tesoro? Mi mente lógica me dice que es una locura, una fantasía. Pero hay algo más fuerte, una voz que me llama desde el pasado, una voz que resuena con la de mi abuelo. Siento una extraña mezcla de miedo y de fascinación. ¿Es esto lo que don Ricardo quería decir con «el precio lo pagará su corazón»? ¿Será que el verdadero tesoro no es de oro, sino de algo mucho más valioso, algo que he ignorado toda mi vida? He pasado mi vida construyendo un futuro digital, ignorando por completo el pasado. Y ahora el pasado, encarnado en esta vieja brújula y en el diario de mi abuelo, está llamando a mi puerta. Siento una extraña mezcla de miedo y de fascinación. ¿Puedo ser un buscador de tesoros cuando he despreciado la aventura toda mi vida? 750 caracteres. La semana siguiente, la amenaza de desalojo de don Ricardo se volvió más grave. Rojas, el promotor, envió a sus abogados para presionar, amenazando con acciones legales. Sofía, desesperada, recurrió a un joven abogado idealista que trabajaba en una organización de ayuda legal para comunidades costeras. Miguel, con su juventud y su fe en la justicia, era el contrapunto perfecto a la experiencia desgastada de don Ricardo. Había una química innegable entre Sofía y Miguel, una atracción que se manifestaba en miradas furtivas y sonrisas tímidas. Miguel prometió luchar por el pueblo pesquero, aunque sabía que Rojas era un oponente formidable. El aroma a moho de los papeles de la corte se mezclaba con la tensión en el aire de la casa de don Ricardo. Gabriel, sumergido en el misterio del mapa, descubrió una página oculta en el viejo diario de su abuelo, cosida en el lomo, que contenía no solo el último fragmento de las coordenadas, sino un dibujo de un galeón español, con una inscripción: «El corazón del conquistador. No es oro lo que busca mi alma, sino la verdad». El shock lo golpeó con la fuerza de un rayo. No era un tesoro material, era el tesoro de conocimiento, de documentos históricos y artefactos de una expedición olvidada. Su mente, acostumbrada a la frialdad de los datos, se sintió abrumada por la emoción. El medallón que llevaba en su cuello se calentó, como si el metal mismo reconociera la verdad. El aroma a salitre y a la historia ancestral, ahora, no era solo polvo, sino la fragancia de un legado que lo llamaba. La revelación no solo le prometía un tesoro,
sino una conexión con un pasado que siempre había rechazado, una conexión que podría ser la clave de la soledad que lo carcomía. La decisión que tenía que tomar, entonces, no era solo sobre un barco, sino sobre su propia identidad. La tos seca y persistente de don Ricardo se había vuelto un sonido constante en el pequeño muelle, un eco de la desesperación que lo invadía. El aire, denso con el olor a salitre y a la humedad de los años, se sentía pesado. La orden de desalojo de Sergio Rojas no era solo un papel, sino una guillotina que pendía sobre su vida, sobre el legado de su familia, sobre la existencia misma de la comunidad pesquera. Sofía, su nieta, lo observaba con una angustia creciente, su rostro joven surcado por las marcas de la preocupación. Miguel, el abogado, luchaba incansablemente, pero las tácticas de Rojas eran brutales y sin escrúpulos. Rojas había conseguido el apoyo de un fondo de inversión extranjero, un conglomerado sin rostro que buscaba expandir su imperio inmobiliario sin importar el costo humano o ambiental. El pequeño marcapáginas de cuero en el bolsillo de don Ricardo, su amuleto, se sentía frío, como si la sabiduría que guardaba no fuera suficiente para salvar su hogar. Mientras tanto, en la torre de cristal de Velasco Innovación, Gabriel Velasco se enfrentaba a su propia crisis. La obsesión con el tesoro del galeón y el descubrimiento del pasado de su abuelo lo habían distraído peligrosamente de su negocio. Su principal inversionista, el implacable señor Alarcón, un magnate tecnológico de voz ronca y mirada penetrante, había notado su falta de concentración. «Gabriel, ¿estás perdiendo el enfoque? Tus métricas están bajando. Necesito que tu mente esté en el futuro, no en viejas leyendas y barcos hundidos». Sus palabras, más que una advertencia, eran una sentencia. La situación se complicó cuando Gabriel descubrió que Sergio Rojas, el promotor inmobiliario que quería desalojar a don Ricardo y su comunidad, también tenía intereses en la exploración de las zonas marinas del Golfo de México, justo en la región donde, según la brújula, el diario de su abuelo y el mapa oculto, se encontraba el galeón hundido, el corazón del conquistador. El aroma a la ambición desmedida de Rojas ahora le olía a una amenaza directa. La conexión era innegable. Rojas no solo quería destruir el presente de don Ricardo, sino que, sin saberlo, estaba cerca de saquear el pasado de Gabriel, el tesoro de su propia familia. Monólogo interno. Uno de Gabriel. Es Rojas, el mismo buitre que está amenazando a don Ricardo y a toda su comunidad. ¿Qué demonios hace en el Golfo? ¿Sabe algo del galeón? ¿Es posible que la avaricia de este hombre no tenga límites? No solo quiere borrar la historia de otros, sino que está a punto de saquear la mía. Mi abuelo, sus historias, siempre lo ignoré. Lo consideré un viejo soñador, aferrado a fantasías. Pero él sabía del corazón del conquistador, de su legado. Y yo, su nieto, el genio tecnológico del siglo XXI, estuve a punto de dejar que un depredador sin escrúpulos destruyera no solo mi legado, sino la última conexión con mi familia. La soledad que he cultivado se siente ahora como una prisión, y la única llave es esta vieja brújula y la sabiduría de un pescador al que casi desprecié. ¿Puedo ser un salvador de herencias cuando he despreciado la mía propia? La elección es inminente. 790 caracteres, La noche oscura del alma, de Gabriel, llegó envuelta en el estruendo de un cielo tormentoso sobre la Ciudad de México. Relámpagos rasgaban la oscuridad, iluminando su lujoso despacho, ahora un mausoleo a sus fracasos. El whisky, por primera vez, no le ofreció consuelo. Sus teléfonos no paraban de sonar, Alarcón exigiendo una respuesta, Laura con actualizaciones sobre la crisis de su empresa, Rojas con nuevos avances en su búsqueda en el Golfo. Se sentía atrapado en la jaula de oro que él mismo había construido. Se miró al espejo de una de las paredes de cristal. Su reflejo era el de un hombre consumido por el miedo,
por la culpa, por la soledad que había elegido. Las ojeras, el cabello revuelto, la mirada ausente, lo desdibujaban. ¿Esto es el éxito?, se preguntó, su voz ronca. ¿Ser un fraude a mí mismo, un paria de mi propia historia, por mantener una fachada de perfección y eficiencia? He sido un déspota arrogante, ciego a la humanidad detrás de los números. Mi abuelo, ¿qué pensaría de mí? La brújula que llevo se siente como un peso, un recordatorio constante de mi abandono. He estado persiguiendo fantasmas digitales, cuando la verdadera riqueza, la conexión, la historia, la tenía delante de mis ojos. ¿Cómo puedo reclamar un tesoro si no puedo salvar la sabiduría que me lo reveló? El olor a salitre y a diésel de las barcas de don Ricardo, que antes me desagradaba, ahora se siente como un llamado, una oportunidad de redención. Siento que lo he perdido todo, que mi imperio está a punto de colapsar, pero, extrañamente, esta desesperación me ha abierto los ojos. Ya no me importa el dinero, solo la verdad, la redención, el legado de mi familia. Y sobre todo, la pequeña comunidad pesquera de un viejo sabio. 900 caracteres. El conflicto principal alcanzó su punto álgido cuando Rojas anunció públicamente sus planes para una expedición de recuperación en el Golfo de México, utilizando tecnología de sonar ilegalmente adquirida, para buscar lo que él creía que era un cargamento de oro en el área del galeón. El anuncio, acompañado de imágenes deslumbrantes de lingotes de oro, ignoraba por completo la riqueza histórica y ecológica del lugar. Era una carrera contra el tiempo. La comunidad pesquera de don Ricardo corría peligro inminente, y con ella la clave para desbloquear el tesoro del galeón, y, tal vez, la última oportunidad de Gabriel para redimirse. Las apuestas eran increíblemente altas. Monólogo interno. 2 de Gabriel. Rojas es un cáncer. No solo quiere mi pasado, quiere destruir la verdad. El galeón, la brújula, el diario de mi abuelo, todo está conectado. Todo es parte de la misma batalla. La batalla entre la avaricia desmedida y la preservación de la historia. No puedo permitir que Rojas se salga con la suya. Mi empresa está en la cuerda floja, mis inversores me están abandonando, pero ya no me importa. Lo que importa es el legado de mi familia, el tesoro de conocimiento y la dignidad de don Ricardo y su comunidad. Tengo que elegir entre mi viejo yo, frío y calculador, y el hombre que este barco y este anciano me están ayudando a ser. Es un salto al vacío, un sacrificio de todo lo que creí ser. Pero la imagen de mi abuelo, sonriendo con la brújula en la mano, me impulsa. La soledad ya no es un escudo, es una carga insoportable. Necesito actuar, y no puedo hacerlo solo. Necesito la sabiduría de don Ricardo. Necesito la ayuda de Miguel y Sofía. Es hora de dejar de ser un número y convertirme en una historia. 850 caracteres. La intersección de los dos mundos era inevitable. Gabriel tenía que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Su futuro, el futuro de la comunidad pesquera y el destino del tesoro ancestral ahora dependían de un único y arriesgado movimiento. El aroma a un destino inminente se sentía en el aire, mezclado con el olor a desesperación y una incipiente esperanza. La decisión de Gabriel se forjó en las horas más oscuras de aquella noche de tormenta. Mientras el viento aullaba como una bestia herida, afuera de su penthouse, y la soledad lo carcomía desde dentro, Gabriel tomó la decisión más importante de su vida. Su teléfono sonó. Era una llamada de Alarcón. Gabriel, tu empresa está en picada. Retiramos la inversión. Has perdido el enfoque. Pero las palabras de Alarcón se sintieron distantes, insignificantes. Su mente estaba fija en la imagen de don Ricardo, con su tos seca y su comunidad en peligro, y en la brújula que llevaba en el cuello, el único vínculo tangible con su propia historia. Al amanecer,
Gabriel no fue a su torre de cristal. En cambio, condujo su Tesla no hacia el corazón financiero de la ciudad, sino hacia el viejo muelle de Veracruz, donde don Ricardo y su comunidad enfrentaban la amenaza de desalojo. El cielo seguía plomizo, la humedad impregnaba el aire, y el olor a diésel y a salitre se mezclaba con el aroma a café de barrio. Se sentía extrañamente liberado. La máscara de la perfección y la frialdad se había resquebrajado, y lo que quedaba debajo era un hombre vulnerable, pero genuino. Encontró a don Ricardo en el muelle, reparando una red con sus manos callosas. Sofía y Miguel estaban a su lado, sus rostros tensos, observando con preocupación los movimientos de los enviados de Sergio Rojas, que ya marcaban las propiedades para la demolición. El aroma a humedad y a pescado de las barcas contrastaba brutalmente con el traje impecable de Gabriel. «Don Ricardo», comenzó Gabriel, su voz inusualmente suave, apenas un susurro en medio del bullicio del muelle. «Vengo a disculparme. Por mi arrogancia, por mi ceguera, por haber ignorado el valor de su mundo y el de mi propio pasado». Sus palabras le salieron con dificultad, como si cada sílaba fuera una piedra pesada. Se acercó al anciano y, para sorpresa de éste, le mostró la brújula que colgaba ahora de su propio cuello. «Esta brújula, mi abuelo, y su diario, don Ricardo, he estado descifrándolo, y he descubierto algo increíble. El galeón El Corazón del Conquistador no solo es real, sino que contiene un tesoro de mi propia familia, los Velasco. Una biblioteca de conocimiento, documentos históricos y artefactos valiosísimos». La voz de Gabriel tembló con la emoción. Don Ricardo, con los ojos bien abiertos, escuchó, y una luz especial se encendió en su mirada. Sofía y Miguel, a su lado, también escucharon con asombro. «La leyenda del Corazón del Conquistador», susurró don Ricardo. «Siempre fue un cuento de viejos. Pensé que era una metáfora, un símbolo de la sabiduría del mar. ¿Es real?» «Real y en peligro», respondió Gabriel, su voz ahora firme, aunque aún teñida de una profunda determinación. «Sergio Rojas, el mismo hombre que quiere desalojar su comunidad, está a punto de saquearlo, buscando oro. Tenemos que detenerlo. Y con ello, salvaremos su comunidad». Gabriel sacó de su maletín una carpeta con documentos y planos detallados, mostrando la superposición de los planes de Rojas con las coordenadas de la brújula y el diario de su abuelo. «Necesito su ayuda, don Ricardo. Necesito su conocimiento del mar, la sabiduría de usted y la de mi abuelo. La verdad está en sus olas». Don Ricardo, con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, asintió. La tos se había apaciguado, reemplazada por la emoción. El pequeño marcapáginas de cuero en su bolsillo se sentía cálido. «Siempre supe que el mar guardaba un propósito más grande, joven, un propósito más allá del dinero». En ese momento, Sergio Rojas, imponente y altanero, llegó al muelle, acompañado de su equipo legal y de seguridad. El aroma a cigarro y a arrogancia llenó el aire. «Se acabó el tiempo, viejo. La propiedad es mía. Su comunidad será historia». Su voz era un rugido que resonó sobre el murmullo de las olas. La confrontación fue breve y brutal, pero el aire estaba cargado de una tensión electrizante. «Rojas», dijo Gabriel, su voz resonando con una autoridad que sorprendió al promotor. Sus ojos azules, antes fríos, ahora brillaban con una intensidad feroz. «Le propongo un trato. Retire la orden de desalojo. Deje esta comunidad en paz. Y yo, Gabriel Velasco, no revelaré a la prensa los detalles de sus conexiones con la búsqueda ilegal de tesoros en zonas protegidas, ni la forma en que está usando tecnología de sonar militar para saquear el patrimonio nacional. Tenemos pruebas, Rojas. Pruebas irrefutables de su colusión con políticos corruptos para obtener esos permisos». Gabriel sacó su teléfono,
mostrando una serie de documentos digitales y grabaciones de voz que había estado recopilando en secreto, previendo un enfrentamiento con Rojas. El sonido de su voz, fría y calculadora, ahora se sentía como una amenaza implacable. Rojas palideció. Su rostro, antes arrogante, se contorsionó en una máscara de terror. Había subestimado a Gabriel. Había subestimado la conexión de ese joven con el viejo pescador. Los hombres corpulentos que lo acompañaban se quedaron inmóviles. «¡Mentiras! ¡Todos son mentiras!», balbuceó Rojas, su voz, que antes era tan poderosa, ahora era un graznido desesperado. El sudor perló su frente. Las acusaciones de tráfico de influencias y uso ilegal de tecnología lo habían golpeado en su punto más vulnerable. Sabía que las pruebas de Gabriel eran irrefutables. «No son mentiras, Rojas», dijo Gabriel, su voz baja y cargada de autoridad, sus ojos fijos en los de Rojas. «Y la verdad, Rojas, siempre encuentra su camino, como el agua que perfora la roca. El tesoro no es lo que se encuentra, sino el camino que se recorre para encontrarlo». Su mandíbula se apretó, sus nudillos se pusieron blancos al apretar su teléfono. La elección es suya. La comunidad y el galeón, o su libertad. Rojas, derrotado y humillado, se derrumbó. No era solo la amenaza de la cárcel, sino la inmensa autoridad que irradiaba Gabriel, un hombre que había renunciado a su propio imperio para defender la verdad. «Bien», gruñó Rojas, su voz un susurro de derrota. «La comunidad se queda, y la expedición la detengo». Sin una palabra más, Rojas y sus secuaces salieron del muelle, derrotados. La catarsis fue un eco colectivo en el silencio de la comunidad pesquera. El aroma a salitre y a una victoria inminente llenó el aire. La verdad había salido a la luz, de la mano de un joven que había sacrificado todo por ella. La transformación de Gabriel Velasco no era una promesa, sino un hecho, grabada en el silencio de ese instante, en la aceptación de un anciano pescador y una joven esperanzada. El camino a la redención, aunque doloroso, había culminado en la defensa de algo mucho más valioso que cualquier tesoro de oro. Las consecuencias de la valiente confrontación de Gabriel se extendieron como una ráfaga de aire fresco por el opresivo mundo de los negocios inmobiliarios y la exploración marina. Sergio Rojas, humillado y expuesto por las pruebas irrefutables de Gabriel, se vio obligado a retirar su proyecto de la comunidad pesquera y a enfrentar una investigación por el uso ilegal de tecnología y tráfico de influencias. Su reputación se hizo añicos y su imperio comenzó a desmoronarse, no por una ley, sino por el peso inquebrantable de la verdad. La victoria no fue para otro depredador, sino para la integridad y la preservación del patrimonio. La comunidad pesquera fue salvada. Las viejas casas de madera, que habían sido testigos de décadas de historias, ahora eran el escenario de una esperanza renovada. Gabriel, lejos de buscar la fama o la gloria financiera, había encontrado en la preservación de la comunidad y del galeón un propósito más profundo que cualquier algoritmo. Su empresa, Velasco Innovación, sufrió un golpe inicial por la retirada de Alarcón y la distracción de Gabriel, pero su reputación, lejos de destruirse, se transformó. De ser el genio implacable de la tecnología, Gabriel pasó a ser el visionario con un corazón, un líder que demostró que los negocios pueden coexistir con la ética y la humanidad. Él redirigió su empresa hacia proyectos de investigación marina sostenible, de preservación del patrimonio subacuático, de desarrollo tecnológico que beneficiara a las comunidades locales, creando una nueva era para Velasco Innovación, que valoraba el conocimiento y el legado por encima de la mera rentabilidad. La relación entre Gabriel y don Ricardo floreció en una amistad profunda, una conexión que trascendía las generaciones y los mundos que antes los separaban. Gabriel pasaba las tardes en el muelle, no solo ayudando con el negocio de la pesca, sino absorbiendo la sabiduría de don Ricardo, aprendiendo sobre las corrientes marinas, sobre la vida en el mar,
sobre el verdadero valor de las historias que el océano guardaba. El aroma a salitre y a la camaradería de los pescadores se convirtió en su refugio, un contrapunto necesario a la fría eficiencia de su mundo tecnológico. Don Ricardo, a su vez, se maravillaba con la capacidad de Gabriel para la innovación, viendo cómo el joven, con su mente brillante, creaba puentes entre el pasado y el futuro. El pequeño marcapáginas de cuero en el bolsillo de don Ricardo ahora simbolizaba la unión de sus dos mundos. La resolución del subplot de la relación entre Sofía y Miguel se manifestó en una hermosa y sutil floración de amor. Miguel, el abogado idealista, no solo ayudó a salvar la comunidad, sino que se enamoró perdidamente de Sofía, la joven estudiante de biología marina. Él decidió dejar su puesto en la gran firma de abogados para trabajar en una organización sin fines de lucro, ayudando a preservar las comunidades costeras y el patrimonio marino, a menudo colaborando con Gabriel. Sofía, por su parte, encontró en Miguel no solo a su alma gemela, sino a un compañero con quien compartir su pasión por el océano y la justicia. Sus manos, que antes se rozaban tímidamente sobre las redes de pesca, ahora se entrelazaban con naturalidad, sellando una promesa de futuro juntos. El olor a salitre y a la promesa de un amor naciente llenó el aire del muelle. Un año después, la vida de Gabriel había renacido. La brújula de su abuelo, que había sido el catalizador de su transformación, ahora la llevaba siempre consigo, un recordatorio constante de sus raíces y del tesoro de conocimiento que había descubierto. Gabriel y don Ricardo, con la ayuda de Sofía y Miguel, organizaron una expedición científica y arqueológica al sitio del galeón, el corazón del conquistador. No buscaron oro, sino los documentos históricos y artefactos que el galeón había llevado. Tras meses de meticuloso trabajo, utilizando la tecnología de Gabriel y la sabiduría de don Ricardo, recuperaron el tesoro inmaterial del galeón: mapas, diarios de a bordo, instrumentos de navegación y objetos que contaban la historia de una expedición olvidada y de la vida en la época colonial. El aroma a antigüedad y a una historia inmemorial llenó el aire de la cámara de conservación que Gabriel construyó. Era un tesoro inmaterial, de un valor incalculable. La emoción que sintió Gabriel al tocar los objetos de sus antepasados fue más grande que cualquier negocio millonario que hubiera cerrado. Gabriel, ahora más humano, menos frío, seguía dirigiendo Velasco Innovación, pero con un nuevo propósito: utilizar la tecnología para digitalizar y preservar el conocimiento ancestral, para hacer que las historias del pasado fueran accesibles para las futuras generaciones. Se rió más, lloró más y encontró una plenitud que el éxito material nunca le había dado. Él y don Ricardo trabajaban juntos en el proyecto del Museo Submarino, un legado para el mundo. La moral de la historia resuena como el murmullo de las olas. La verdadera riqueza no se mide en monedas de oro, sino en el valor del conocimiento, en la conexión con nuestras raíces y en la capacidad de abrir el corazón a la sabiduría que nos rodea. Gabriel Velasco, el joven empresario, descubrió que los cimientos más sólidos no se construyen con algoritmos y ganancias, sino con la humildad, la compasión y el amor por la historia. Había perdido su ambición desmedida, pero había ganado un alma, un propósito y una familia de almas afines. La vida, a veces, esconde sus mayores tesoros no en los lugares obvios, sino en las profundidades olvidadas del mar y en la sabiduría silenciosa de aquellos que aún aprecian el pasado.